Bueno, vamos a comenzar. Buenos días a ustedes que están aquí. Tengo dos de sus compañeras en presencial. Bienvenidos también los que están desde la casa. Yo creo que ven un poco el fondo, pero el fondo que están viendo ahí es para sus compañeras que están aquí, para que puedan ver lo mismo que ustedes están viendo desde la casa. Prácticamente hemos cerrado. Hemos cerrado la parte de nomenclatura. Si se acuerdan, les dije que no íbamos a nombrar compuestos porque lo vamos a dejar hasta el final del año, porque eso lleva un poco más de tiempo y eso se puede priorizar con el segundo año, que se vuelve a ver nomenclatura, solo que es nomenclatura orgánica. Igual les recuerdo que estoy ahí con la lista de los que participan. Lo dije la semana pasada, continuamos esta semana. Si ustedes participan, yo los voy apuntando, igual que voy apuntando a los que están inactivos. A esos no les pasa nada, simplemente les he dicho que los mando a la sala de espera y cuando se dan cuenta que están en la sala de espera, solo piden otra vez entrar y vuelven a entrar. La idea es mantener activos la mayor cantidad, porque nunca he logrado yo que el 100% esté activo, porque siempre más de alguno. O sea, entiendo yo, por eso lo hago la tercera vez, porque entiendo que en alguna de esas veces se pueden ir al baño y por eso no levantan la mano, pero están en el baño. Pero si ya se tardó un lapso de media hora, que son más o menos los tiempos que dura entre 3 levantadas de mano, quiere decir que no está, hay que saber dónde anda. Igual que si entran pasada la primera hora, ya sería bien difícil, porque hay unos que están queriendo pedir entrada al inicio, que diga a la mitad ya de la segunda hora, y eso prácticamente solo gana la asistencia. Pues bueno, miren, estamos en la semana, bueno, no la semana exacta, pero sí estamos ya previo a la semana de la conmemoración de la independencia, y pues es bueno que hablemos de algunas cosillas que tienen que ver con símbolos patrios. Casi que no lo hacemos, y entre más grandes nos volvemos, vamos descuidando esa parte. De hecho, me parece curioso que cuando juega la selección, que ayer jugó y que empató, yo soy un poco más exigente, porque como tengo ya más tiempo de verlos perder, y no me conformo con los empates, yo quisiera que ganaran, pero de todos modos eso es lo que hay. Pero lo que quiero llegar es que cuando llegan al estadio, la gente grita el himno nacional y lo canta con tanto fervor. Y en la escuela no lo cantan, no les gusta. Entonces es algo así como que no se entiende qué es lo que pasa. Así que les voy a dejar yo un video con un compilado de explicación de los símbolos patrios. Lo voy a poner al revés el video, porque si no YouTube nos puede botar la clase, para que no la vaya a botar, porque a veces están protegidos. Entonces, bueno, se los dejo para que veamos un poco acerca de los símbolos patrios hoy. Bueno, pero antes de poner el video necesito que me digan si se escucha demasiado fuerte. Lo que pasa es que como el micrófono lo tengo modulado para clases virtuales nada más, que es el que ocupo, la cosa esa que me pongo los audífonos, entonces le pongo un poco más fuerte el volumen para hablar más suave, porque estoy en otro lugar. Pero aquí no sé si para ustedes no sé si se escucha muy gritado, me dicen, porque si no se va a distorsionar la voz, me avisan. Si lo pueden escribir, lo escriben. Voy a poner el video primero. Sean bienvenidos a un nuevo video. Este 15 de septiembre, nuestro país, El Salvador, celebra 198 años de independencia. Hoy hablaremos de los símbolos patrios y su significado. La bandera. Nuestra bandera nacional está compuesta por 3 franjas horizontales de igual tamaño. La de arriba y la de abajo son de color azul cobalto y la franja del centro es blanca. El azul significa los 2 océanos que rodean a Centroamérica.
También representa el cielo salvadoreño. El blanco representa la paz que debe reinar siempre en nuestra tierra, así como también el acuerdo que debe existir entre todos para avanzar juntos hacia adelante como una sola nación. Fue adoptada oficialmente el día 17 de mayo de 1912. El escudo. El escudo nacional de El Salvador es el emblema nacional que representa al país, tanto dentro del territorio nacional como fuera de nuestras fronteras patrias. Se adoptó oficialmente en 1912, junto con la bandera actual. Su creador fue el del calígrafo salvadoreño Rafael Barraza Rodríguez. Ave nacional. El torogoz o tálapo es el ave nacional de El Salvador. Fue declarada como tal por un acuerdo legislativo que se aprobó el día 21 de octubre de 1999. Actualmente es una ave en peligro de extinción y solo se puede ver en lugares montañosos. El nombre científico del torogoz es Eumomota superciliosa. Es una especie de ave coraciforme de la familia Monotidae. Habita en Centroamérica desde la península de Yucatán hasta Costa Rica. Su plumaje es de colores llamativos, así como las plumas que cuelgan de su cola. Representa a la fauna nacional. Flor nacional. La flor de izote es la flor nacional de nuestro país. Es una flor de color blanca que crece de un arbusto que florece mayormente entre los meses de abril y mayo. Es común observar que se comercializa en mercados populares o supermercados del país, ya que es también comestible. Se declaró como uno de los símbolos patrios de El Salvador el 21 de diciembre de 1995. Representa a la flora nacional. Árbol nacional. En realidad existen dos árboles nacionales de El Salvador, los cuales fueron adoptados mediante un decreto legislativo el 1 de septiembre de 1939. Estos árboles son los siguientes. El maquilisguat. Se caracteriza por su espectacular presencia. Florece en época seca y sus flores color rosa adornan sus ramas. Puede llegar a medir 30 metros de altura y es capaz de desarrollarse en cualquier tipo de suelo. Su madera puede ser utilizada en trabajos de ebanistería y elaboración de muebles. Este árbol puede medir hasta 15 metros de altura. Sus grandes y majestuosas flores de color rosa ofrecen distintos grados de intensidad en su coloración. Cuando el maquilisguat florece, es uno de los más bellos de la región. El bálsamo. El bálsamo es un árbol robusto, de madera recia y pesada, originario de la zona comprendida entre El Salvador y el sur de México, que puede llegar a medir entre 15 a 25 metros. Su nombre en náhuatl significa ungüento de colibrí. De su corteza se extrae una resina natural o savia. Era utilizado por los indígenas de América para dolores de estómago y cicatrizar heridas. Actualmente la cordillera del Bálsamo es uno de los lugares donde este árbol crece naturalmente. En El Salvador es utilizado en la medicina tradicional e industrial. Y es así como llegamos al final de este video. No olvides darle like, compartir y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta la próxima. Bueno, vamos a comenzar el tema. Ahora estamos en el tema de dispersiones. La palabra puede tener una variación. Se pueden llamar dispersiones o simplemente mezclas. Posiblemente ustedes lo han conocido con el nombre de mezclas y no como el nombre de dispersión. Entonces, pero prácticamente estamos hablando de lo mismo. Combinar dos o más sustancias para mezclar sus características, pero no van a formar una nueva. Es decir, tengan en cuenta que la palabra dispersión implica una mezcla entre las propiedades de estas sustancias que se van a combinar, pero no van a reestructurarse para formar compuestos nuevos. Entonces no es una reacción química. Así como cuando vamos a hacer una limonada, que le ponemos azúcar, limón y agua, los tres sabores se combinan para generarnos a nosotros una nueva interpretación de sabor, pero técnicamente el limón sigue siendo el limón, el agua sigue siendo el agua y el azúcar solo está disuelta en el agua. Entonces, cada uno de los componentes está generando su sabor típico, pero en la combinación de nuestra percepción cambia. Entonces, no es como cuando mezclamos un ácido con una base que nos termina dando sal y agua, que se convierte en la sustancia. Entonces, hay que aclarar eso antes de comenzar a hablar de estas mezclas que básicamente nos ayudan, bueno,
en el ámbito industrial, en el ámbito alimenticio, para hacer colorantes, para generar algunas combinaciones en la cocina también, porque hay algunas cosas en la cocina son reacciones químicas, pero otras simplemente son dispersiones, y esas dispersiones son las que nos van a interesar, que regularmente están enfocadas a ingredientes prácticamente. Pues bien, aquí hay una distribución básica entre lo que vamos a hablar. Técnicamente todo es materia y vamos a tener dos categorías. La categoría que ven a la izquierda es la categoría de mezclas, que es justamente el contenido, o sea, una dispersión, y por el lado derecho tenemos sustancias puras. Voy a ir aclarando estas cosas, aunque está desglosado en el mapa. Si ustedes se fijan, el mapa está suficientemente claro como para poder comprenderlo. Sin embargo, hay que aclarar un par de cosas. Voy a empezar por el lado de la derecha, y de la derecha donde dice sustancias puras. Las sustancias puras se clasifican en dos categorías, si ustedes observan, son la categoría de compuestos y la categoría de elementos. Entonces, no importa si es un compuesto o un elemento, se categoriza como una sustancia pura. Es decir, si yo tengo solo agua, eso es un compuesto, el agua es un compuesto, entonces es una sustancia pura siempre y cuando en el contenedor donde yo tengo esa agua voy a tener simplemente agua. Un caso en el que no se cumple que el agua es una sustancia pura es cuando tomamos de referencia el agua potable. Por ejemplo, el agua potable no es una sustancia pura, porque cuando abrimos la llave del chorro no solo nos está cayendo agua, ahí nos vienen partículas de cloro, porque como desinfectan el agua, partículas de cloro, posiblemente restos de cañería, como algunas cañerías que son viejas son metálicas, entonces traen restos metálicos. Todo eso va a venir en el ¿cómo se llama? En el tubo de abastecimiento del agua potable. Entonces debemos tener cuidado con eso. Si nosotros tenemos garantía de que esa agua es solo agua, como por ejemplo el agua destilada de las que venden en las gasolineras para las baterías de carro, eso sí es una sustancia pura y es un compuesto, solo agua. Y los elementos, pues ya saben ustedes, lo hemos visto en tabla periódica, elementos como tales, 118, algunos artificiales, otros naturales, pero con ellos no tenemos problema, porque usted escucha magnesio y sabe que es un elemento, es una sustancia pura. Si escuchan ustedes el cromo, el molibdeno y demás, entonces estamos hablando de elementos, estamos hablando de sustancias puras. En los compuestos es un poco más delicado, porque tenemos que asegurarnos que de ese compuesto solo hay un tipo, y solo ese tipo es. O sea, ya decía yo con el agua, que puede ser amoníaco, puede ser lejía, y que la lejía solo lleva hipoclorito de sodio, pero que si lleva algún componente más, entonces ya no es una sustancia pura. ¿Ya? No importa si estamos hablando, decíamos, de compuestos, si estamos hablando de compuestos o elementos, siempre la categoría tiene que estar en función de las sustancias por separado. De hecho, si lo vemos desde más de cerca, podemos crear la condición. Ahorita se los explico. Digo, para que no vaya a quedar ninguna duda, podemos generar la siguiente condición. Miren, lo que yo les explico es esto. Si yo tengo sustancias puras, imagínense que yo tengo, por ejemplo, aquí tengo hidrógeno, está delgadito el lápiz, no sé si se va a alcanzar a ver, pero yo tengo hidrógeno, puedo tener, digamos, cloro, y puedo tener un elemento grande como cesio. Ya, pero si yo tengo elementos así, de forma individual y separada, yo sé que son sustancias puras. Pero también no debo de descartar el hecho de que pueden haber sustancias
que se juntan con otras, lo voy a hacer aquí, sustancias que se juntan con otras, así, por ejemplo, y que yo sé que no son la misma cosa, como esa. Entonces, si yo tengo un contenedor, y sé que solo hay de esta sustancia, entonces sí es una sustancia pura. ¿Ya? No importa que esto de aquí de la izquierda, esto que dibujé yo aquí a la izquierda, sean elementos y el de la derecha sean compuestos. En ambos casos son sustancias puras. Aunque, bueno, para no crear confusión sería así, de forma individual, no en el mismo contenedor. Estas son sustancias puras. ¿Ya? Al igual que todo esto es sustancia pura. Entonces, ¿cómo podríamos crear una mezcla? Bueno, una mezcla la podríamos crear, por ejemplo, si yo vengo y tomo uno de estos elementos, por ejemplo, a ver, para que sea válido, lo voy a dibujar bien. A ver, yo tomo uno de estos, y lo meto aquí a este contenedor. En el momento que lo meto aquí, entonces este contenedor que está aquí deja de ser una sustancia pura. ¿Por qué? Porque no importa cuál sea el nombre, podríamos decir que es agua por la estructuración, el oxígeno está al centro y los dos rojitos son hidrógeno. Podríamos decir eso, pero no importa qué sea. Lo importante es que al principio teníamos, si se fijan, aquí 1, 2 y 3 moléculas del mismo tipo, sustancia pura. Pero en el momento que metemos esta de color verde, entonces ahí ya tenemos una mezcla. ¿Por qué? Porque tenemos 3 moléculas que eran una cosa más una extra que le hemos cargado ahí. Entonces eso quiere decir que esto ya es una mezcla y no es una sustancia pura. Voy a dejar el espacio por si tienen alguna pregunta. Si quieren hacer la pregunta ahorita, lo pueden hacer. Y si no, pues seguimos. Bueno, creo que no hay preguntas. Seguimos entonces con lo que acabamos de resolver es entre sustancias puras que se dividen en dos categorías, elementos y compuestos. Entonces ya sabemos exactamente cómo es que se divide. Ahora, si vamos del otro lado con las mezclas, ya dijimos que si son dos sustancias o más, eso ya se considera una mezcla. Pero las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Entonces, entre otras cosas, vamos a definir hoy las diferencias entre eso. O sea, ¿qué es una homogénea? ¿Qué es una heterogénea? Esencialmente, o sea, como una primera mención, podemos decir que es bien fácil. Una mezcla homogénea es que se ve una sola fase y una mezcla heterogénea quiere decir que se ven dos o más fases. Pero regularmente no es tan sencillo como se puede decir. O sea, en la mayoría de los casos sí, pero hay una categoría que se puede confundir en cuanto a esto. Entonces, entre otras cosas, de eso vamos a hablar. Esto que están viendo aquí son los llamados métodos de separación. Y esta es la razón por la cual hacemos diferenciación entre una reacción química y una simple mezcla. Es decir, las reacciones químicas, una vez se generan, no se pueden separar. Sus componentes no se pueden separar. Es decir, es lo que hay, lo que se ha formado. Pero si yo quiero separarlos, ya no es posible porque ya no son la misma cosa. En cambio, aquí sí, yo hago una limonada, hay manera de poder separar los componentes. Un tanto difícil, sí, pero se pueden separar. Pero después de una reacción química, si yo usé, como les mencionaba al principio, ácido, base, y genero una neutralización, me va a quedar sal y agua. Al querer separar eso, yo ya no puedo separar entre ácido y base porque ya no existen, sino que solo hay sal y agua. Entonces, los métodos de separación solo sirven para separar mezclas. ¿Ya?
sustancias que están combinadas ahí sin generar una nueva estructura. ¿Cómo se llaman esos métodos de separación? Bueno, el que tenemos aquí, bueno, no sé si alguien sabe cómo se llama esto. Imantación, ¿verdad? Yo cuando era niño, no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, pero yo tenía imanes y tenía un botecito de vidrio donde iba echando yo decía la tierrita que se le pegaba, pero en realidad son limaduras de cualquier metal que tiene atracción magnética con un imán. Y entonces yo los iba separando, los iba guardando. A mí me gustaba guardar eso porque me gustaba esa forma de líneas que se van generando, ¿eh? por efecto de la atracción electromagnética. Entonces, esta es una buena manera de poder separar restos de metales en una mezcla, por ejemplo, como pueden ver acá. Hay una sustancia que no es magnética o no posee atracción magnética y la otra que sí la posee. Entonces es una buena forma de separar, sobre todo si está pulverizado. Ya si está pulverizado es la mejor manera. Puede costar al principio, porque si se fijan, tiene adherido todavía sustancia que no es magnética, pero se queda con las partículas magnéticas. Entonces es de tener un poco de paciencia, pero es una de las mejores maneras de poderlo hacer. ¿Alguien sabe cuál es esta? No. Decantación, muy bien, decantación, es la decantación. Nosotros le llamamos vaciar, vacíame un poquito, servirme un poquito, decimos. Es una técnica que se usa en la cotidianidad. Entonces, la decantación simplemente de lo que se trata es de separar un sólido de un líquido. Regularmente funciona así. Porque líquido de líquido, así, una decantación normal es bastante difícil, aunque se podría hacer, por ejemplo, con el agua y el aceite, podría suceder. Lo más común es separar un sólido de un líquido, aunque no es exclusivo. El utilizar una varilla siempre ayuda a direccionar el fluido, porque regularmente esto puede salpicar demasiado o se hace de manera abrupta, aunque los recipientes, la cristalería del laboratorio siempre está hecha para este tipo de técnicas, ¿ya? Pero igual, para tener mejor control siempre se hace. Lastimosamente no podemos hacer este tipo de pruebas o este tipo de ensayos separando, porque no tenemos acceso al laboratorio de ciencia, ¿verdad? Pero por lo menos hay que conocer las técnicas. Bueno, antes de seguir, quiero mencionar que en cuanto a la decantación, siempre hay que hacerlo con cuidado, porque no sé qué carrera puedan tomar ustedes en la universidad, pero independientemente de eso, a veces les toca llevar química, y como aquí hemos tenido una recesión como les digo, en cuanto a la práctica, deben tomar en cuenta eso. Hay que hacerlo muy delicadamente, porque si no, de nada sirve, porque la idea es separar, pero si ustedes lo están haciendo muy rápido, entonces no sirve de nada, es como estropear lo que ya está prácticamente separado. Igual, la decantación en algunos casos no sirve, como por ejemplo cuando tienen una hormiga ahogada en lo que se están tomando, porque el azúcar tenía hormigas, que no sé si les ha pasado, pero a mí sí. Y como que el destino quiere que la hormiga se venga, porque yo no quiero, la soplo, la agarro del otro lado del vaso, pero de todos modos lo que yo no me quiero tomar siempre me sigue. Entonces es un tanto complicado a veces la decantación, siempre y cuando esté muy sedimentado lo que voy a separar es mucho mejor. Centrifugarlo ayuda también, ya vamos a ver qué es centrifugación. Bien, la otra que está ahí, no sé si la pueden identificar. Está un poco pixeleada. ¿Alguien sabe qué técnica es? Es el principio con el que se hace el café en cafeteras. La filtración, ¿sí? Es la filtración. Técnicamente es el mismo principio. Eso se llama papel filtro, es un papel especial de laboratorio. Bueno, tiene la misma consistencia que los filtros de cafetera, técnicamente, ¿ya? Entonces, lo que hace aquí es separar un sólido de un líquido. Para eso se utiliza, para separar sólidos de líquidos.
donde los sólidos quedan atrapados, siempre y cuando el tamaño sea representativo, porque por ejemplo el agua con sal no se puede separar por filtración, no se puede, no se queda atrapado. Entonces se disuelve también el agua con la sal, que puede traspasar un filtro. Entonces habrá que buscar una manera distinta de poder separar agua con sal, o adelantándome ya al concepto, para separar una solución, porque ese tipo de mezcla se llama soluciones. Bien, esta es una técnica ya un poco más compleja, que también me imagino que ya la habrán visto. En la industria licorera se utiliza esto. ¿Saben qué es? Una destilación, ¿sí? La destilación es un proceso que se conoce como la evaporación de un líquido por diferencia de ebullición. Es decir, que yo tengo por ejemplo, alcohol con agua, o una chicha, que es el proceso de destilación del alcohol para convertirlo en algo que se llama chaparro, por ejemplo. Estamos hablando de licores aquí, pero ese proceso implica la separación, ¿cómo se llama? Valiéndonos de la diferencia de puntos de ebullición. El que ebulle primero es el que se evapora, y acá arriba por enfriamiento podemos volverlo líquido y lo separamos, entonces así no perdemos. Técnicamente eso es lo que se hace, ya es un montaje es un montaje de cristalería bastante más complejo, aunque no así fuera del alcance porque sí se puede hacer, ya es una buena manera de obtener una sustancia pura. Esta es de las más comunes, ¿verdad? La evaporación. En tal caso, aquí vamos a tener pérdida de la parte líquida y solo nos va a quedar la parte sólida, pero técnicamente es efectivo. Usualmente, si sabemos que una mezcla tiene una sustancia sólida, que al estar solita se va a volver sólida, entonces la mejor manera es realizar este tipo de mecanismo, ¿ya? Lo hervimos, lo dejamos evaporar hasta que se vaya todo líquido, y entonces vamos a obtener la sustancia sólida, dependiendo de cuánto vamos a obtener. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? La cristalización. Jugar un poco con los puntos de solidificación. Algunas sustancias se vuelven sólidas a una temperatura más baja que otras. Entonces, si sabemos que en la mezcla, digamos, en una mezcla líquida, tenemos sustancias con puntos de solidificación distinta, entonces a lo que hacemos es bajar la temperatura, y así alguna de las que estén ahí pueden volverse sólidas por efecto de la baja en la temperatura, mientras las otras pueden seguir siendo líquidas. Entonces, una vez está esa diferencia, se decanta el líquido y solo va a quedar el sólido, como lo están viendo ahí. Esta que está aquí es la que les decía yo de la centrífuga. Prácticamente es una maquinita, y el principio es el mismo que la lavadora. Si ustedes han sido curiosos, el ciclo de la lavadora es primero lavado, después el centrifugado. Y el centrifugado no es más que el efecto de giro, de rotación de la cuba de la lavadora para que la ropa se exprima, porque tiene unos huequitos. Entonces, cuando se está generando esa fuerza centrípeta hacia afuera, se hace que el agua vaya saliendo de ahí, y es como exprimir la ropa, pero de manera más efectiva. Lo mismo sucede en las centrífugas químicas, que estas ya son exclusivamente para separar cuando se genera una mezcla, o en alguna reacción química también. Diga. Espérese. Vaya. Voy a regresar. Vaya, si se vuelve a congelar, me dicen, porque yo no sé qué problema está teniendo
la plataforma, pero sí a veces la congela, es cierto. Me avisan si se vuelve a congelar. Vaya, esta es la destilación que les había dicho yo en su momento, que se utilizaba para separar regularmente o usualmente entre líquidos, ¿verdad? Esta que está acá. Entonces lo que se hace por diferencia de evaporación, lo que hacemos es que lo calentamos hasta cierta cantidad en grados, cuidando de que no me vayan a evaporar los dos, porque si se me evaporan los dos de nada me sirve. Se evapora uno y lo hago pasar por este tubo de enfriamiento que está ahí y lo puedo volver líquido nuevamente. Entonces, para separar líquido en líquido. La otra decíamos que era la evaporación, que creo que se volvió a congelar. Ahí está. La evaporación, que, bueno, regularmente se usa para separar sólidos de líquidos. Entonces, lo que se trata es de evaporar todo el líquido para dejar solo el sólido. Entonces, perdemos la parte líquida, pero de todos modos el sólido es que regularmente el que nos interesa. La otra, la siguiente, es la cristalización. Y la cristalización decíamos que era por una diferencia de punto de solidificación. Es decir, si tengo yo dos líquidos mezclados, les puedo bajar la temperatura y sé que uno de ellos se va a solidificar a una temperatura específica y el otro va a continuar líquido. Entonces ahí puedo aprovecharme yo de la circunstancia y decantar el líquido y quedarme solo con él, como en este caso, como el sólido que tenemos ahí, el infrarrojado. Y por último, habíamos hablado de este mecanismo, que sería el mecanismo de la centrífuga, que es la que estábamos hablando. Puntualmente decíamos que se parece a la lavadora, y entonces más o menos algo así sufren las prendas de vestir, solo que no quedan, porque si se fijan aquí al centro tiene como unos dispensadores donde se colocan los tubitos. Entonces lo que pasa es que los tubitos, cuando está apagada la centrífuga, los tubitos están en forma vertical, así. Pero en la medida que va rotando, la fuerza centrípeta los hace, bueno, técnicamente casi que verticales, en algunos casos verticales, dependiendo de la velocidad que le dé. Entonces la idea es que en esos tubos, la fuerza centrípeta que se está generando por la rotación, provoque y obligue a la parte sólida a irse al fondo del tubo. Entonces todo lo sólido se va a ir al fondo del tubo y lo líquido se va a quedar por encima de ese sólido. Entonces así nos permite generar dos fases, donde luego que lo centrifugaron, lo decantan solo el líquido y el sólido va a quedar al fondo del tubo. Entonces a veces les estaba diciendo yo que cuando se genera una reacción química, que se generan que se genera ya mi producto, el producto sí ya tiene una categoría de mezcla, porque el producto que generé, hay un sólido y hay un líquido, pero el sólido se quedó así como la horchata, que es una parte sólida, pero no se define bien qué es lo líquido y qué es lo sólido. Entonces lo metemos a la centrífuga y en la centrífuga empieza a dar vueltas y toda la parte que era sólido se va a ir al mismo sector, o sea, hasta el fondo. Entonces para eso nos sirve la fuerza centrífuga. Y por último, uno de los métodos de separación más complejos que existen, que se llama cromatografía. Entonces la cromatografía es un método de separación por diferencia de solubilidades. Esas tiritas regularmente son papel especial para este tipo de separación, pero también lo pueden hacer con papel filtro. Regularmente se hace con papel filtro y se pone una solución acá abajo, una solución bastante invasiva, que permita solubilizar a la mayor parte de componentes de una mezcla. O sea, si ustedes se observan acá, esta es una prueba con tinta. Entonces la tinta, si es negra, por ejemplo, ustedes la pueden llegar a separar en sus componentes principales, que no solamente es el color negro, al final es el color negro, pero mezclado.
Pero cuando ya lo empiezan a separar, empiezan a ver colores distintos. Entonces, esos colores me indican a mí la cantidad de sustancias diferentes que componen a la tinta. Entonces, porque en la medida que pueden subir más en la tira de papel, eso quiere decir que tienen mayor solubilidad. Y entonces ahí se va cambiando la solubilidad, pero se puede observar cuántos componentes hay. Este tipo de separación no permite obtener las sustancias para aislarlas, simplemente es para saber qué es lo que tenían, pero no me permite separarlo, o sea, para decir, habían dos cosas y ahora tengo una aquí y otra aquí. Más bien, solo la pueden visualizar ante ese papel filtro, pero no se puede aislar como tal, o sea, como se podría esperar o se podría creer. Bueno, no sé, voy a parar aquí y me dicen si hay preguntas. Claro. Y si no hay preguntas, quiero ver. Bueno, si se vuelve a congelar, me dicen. Levanten la mano para ver quiénes están activos, por favor. Bien, insisto, si tienen preguntas las pueden hacer. Ahorita vamos a esperar. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta. Bueno, bajen la mano. Bueno, vamos a continuar. Como no hay preguntas, continuamos. Vamos ahora a definir propiamente dicho el concepto de dispersión. ¿Sí? Lo que pasa que yo decía al principio que las dispersiones se pueden dividir, se pueden clasificar en dos categorías. Y ahí tenemos las dos categorías que vamos a analizar a continuación. La categoría de heterogéneas, que a mi juicio es donde está la complicación, y las homogéneas, que son fáciles de identificar. Entonces, vamos a comenzar con el tipo de mezclas heterogéneas. Y bueno, vamos a platicarlas para ir entendiendo exactamente de qué se trata. Si se fijan, tenemos una imagen acá que la vamos a ampliar, que habla acerca de los tamaños de las partículas. Esto nos va a servir, se está trabando bastante esto, les pido disculpas. Esto les va a servir, esa imagen que les he puesto ahí, para poder identificar. Bueno, de hecho, la identificación es de forma teórica, porque no tenemos acceso a poder, ¿cómo se dice? A poder medir las partículas. Pero, bueno, al menos vamos a tratar de acercarnos un poco más en cuanto a la interpretación de los tamaños. Es decir, cuando les digo yo que las mezclas heterogéneas son las más difíciles, ya les voy a decir por qué. Vean, de izquierda a derecha, las soluciones son aquellas donde la mezcla tiene partículas de soluto pero muy pequeñas. ¿Se acuerdan que decía el agua con sal no sirve para filtrar? ¿Por qué? Porque las partículas o las moléculas de sal son muy pequeñas. Entonces, cuando se diluyen con el agua, esas partículas son tan pequeñas que son microscópicas. Entonces, eso quiere decir que sale de la vista. Cuando usted le pone sal al agua, no hay manera de poder ver. No se puede. Usted la ve como agua, porque la sal se esconde. Claro, si ya le echa demasiado sal, sí ya empieza a verse un poco turbia, pero si le echa poco, esa mezcla se va a ocultar como simplemente agua. Cuando usted la prueba, entonces sí ya sabe que es agua con sal. Pero aquí está el verdadero problema entre la segunda y la tercera.
en las coloides, la mezcla coloidal y las suspensiones. Fíjense que en realidad los extremos no son los complicados, porque la solución son tan chiquititos que son microscópicos. La suspensión son tan grandes que se pueden ver a simple vista, o sea que cuando yo tengo una mezcla de categoría de suspensión, eso quiere decir que yo puedo ver esas partículas que van a caer, como el fresco de horchata, como el agua con arena. Entonces es tan fácil de verlos porque ese tamaño que dice ahí, mayor a 100 nanómetros, implica que yo lo puedo observar. Menor a 1 nanómetro es microscópico. Entonces, ¿a dónde radica el problema? El problema radica en el centro, en las coloides, porque si ustedes observan, en las coloides tenemos un valor o un rango de tamaño entre 1 a 100 nanómetros. Y entonces, tener un rango de 1 a 100 nanómetros quiere decir que está entre lo invisible y lo visible, o sea, está en la frontera. No se puede determinar que es visible, pero que tampoco es invisible. Entonces está a un término medio. Esas dispersiones coloidales, esas mezclas llamadas coloides, son las más difíciles de identificar. ¿Por qué? Porque a simple vista se ven homogéneas, pero en realidad son heterogéneas. Entonces, esas son las que vamos a tener más cuidado de trabajar, ¿sí? Vamos a empezar con las que se pueden ver, o sea, con las macroscópicas, que sería el tipo de mezclas llamadas suspensiones. Entonces, estas suspensiones, ya dijimos, los rangos de tamaño, estaríamos esperando que sean mayor a 100 nanómetros. ¿Y eso qué significa? Que se pueden observar a simple vista. Si se fijan, yo tengo ahí una sustancia, es la misma sustancia en 4 momentos distintos. Entonces, tenemos, para hacerlo un poco más claro, tenemos nosotros, en el primer momento a la izquierda se ve un poco más turbio, ¿sí? Digamos hasta un poco grisáceo oscuro. Entonces, esta es la mezcla, o sea, bien combinada, la acabo de agitar, la dejo, pero al cabo de unos instantes, esas sustancias o esas partículas, por el tamaño, les empieza a afectar la gravedad. ¿Y qué es lo que les va a pasar? Se van a ir hasta el fondo del recipiente. Entre más tiempo pase, más abajo van a caer. Y si se fijan, se pueden observar las dos fases. De hecho, en el primer envase, o sea, el de la izquierda, pueden observar ustedes, creo que por la definición de la imagen tal vez no, pero técnicamente, aunque ustedes mezclen bien y tengan la primera condición del primer envase, siempre se puede ver que es heterogénea, porque siempre se ven unas partículas. Es como que le pongan tierra al agua y puedan ver unas pequeñas partículas que andan flotando. Entonces, el hecho de ver 2 o más fases se categoriza como mezcla heterogénea, ¿ya? Entonces, las suspensiones no van a cambiar, no van a cambiar su apariencia. Lo único que van a hacer es que siempre las partículas sólidas se van a ir hasta el fondo, ¿sí? Estas dos fases de las que estoy hablando, estamos hablando de la fase dispersa y la fase dispersante. La fase dispersa es el soluto, el que conocen ustedes como soluto. Esa es la fase dispersa, o sea, la que está por todos lados. Y la fase dispersante, en este caso, sería mi solvente, o sea, donde lo voy a diluir. Regularmente es agua. Entonces, prácticamente esa sería la característica principal de las suspensiones. ¿Cuál es la característica principal de la que estoy hablando? Bueno, la característica principal es la sedimentación, o sea, el hecho de que vamos del momento 1 hasta el momento 4, eso que ha pasado ahí, nosotros le decimos asentarse, se asienta, ya se asentó, dice, espérate que se asiente. Ese asentarse técnicamente se llama sedimentación, ese es el nombre con el que lo vamos a llamar.
Se llama sedimentación. Y es una característica propia ¿de quién? De las suspensiones, para que no se les vaya a olvidar, de las suspensiones, ¿sí? Bueno, de hecho, para que quede un poco más claro, aquí hay un listado de las características de las que hemos estado mencionando. Miren, las partículas dispersas en ellas se sedimentan fácilmente. Esa es la característica principal, la sedimentación, ¿sí? Las partículas se pueden ver a simple vista, si han tenido así cerca un fresco de horchata, uno de avena, por ejemplo, una avena así con agua, pueden observar sus partículas. Y aunque no sea de hojuelas, aunque sea molida, pero sí se puede observar y al final se va hasta abajo, que regularmente a casi nadie le gusta por ese sedimento que se hace. El tamaño de las partículas siempre van a ser mayor a 100 nanómetros. Esa es otra de las características que hemos mencionado. Siempre van a ser más grandes esas partículas que las de los coloides, pero como les digo, la de los coloides está en una categoría pues no definida entre una y la otra, que se me hace difícil identificar qué es. Entonces, bueno, otra de las características importantes es esta que está acá, es la turbidez. Esa turbidez se define cuando la sustancia está bien mezclada. Cuando está en el primer momento que está bien mezclada, esa agua es bien turbia. Así pueden ver los lagos, los ríos, la orilla del mar, en la playa. Ustedes pueden ver que esa agua se ve tremendamente sucia o turbia, pero es por la cantidad de partículas suspendidas. Y regularmente reflejan la luz, o sea, no dejan penetrar la luz tan fácilmente. Entre más concentradas estén, no dejan penetrar la luz. Si yo quiero, por ejemplo, pasar un rayo láser aquí entre estos vasos, bueno, que es el mismo vaso, pero en momentos distintos, pero si yo quiero pasar un láser, bueno, se supone que el láser, como es una luz potente, puede atravesar una sustancia como esta, pero si es una una suspensión, no lo va a atravesar, sino que va a reflejar la luz, va a rebotar un láser. Otra manera de poderlo observar es en la playa. Cuando ustedes van para la playa, ya van llegando y van bajando en la carretera y pueden ver el mar hacia lo lejos, se ve azulito, el mar se ve azulito, que es parte del reflejo que se está generando, porque el agua no es azul. Entonces es parte del juego de reflexión en este caso. Y bueno, para finalizar, una de las características es en cuanto a las separaciones, es que son bien fáciles de separar. Miren, los métodos más sencillos sirven para las suspensiones. Decantar, filtrar, centrifugar, son cosas bien prácticas para poder separar estas sustancias. O sea, yo las pongo en una centrífuga, luego las puedo separar fácil. Hay unas que se separan tan fácil solas que se pueden decantar nada más de una sola vez. O la filtración es sumamente efectiva. Entonces, para que vayan engranando el hecho de qué tipo de mezcla es, qué tipo de método de separación puedo utilizar. Entonces, esos métodos de separación son efectivos para este tipo de mezclas. Bien, la siguiente mezcla heterogénea, que es la más difícil, les decía, son las coloides. Y es que el problema es que las coloides están en una fase intermedia, porque no se puede definir como una sustancia sólida, pero tampoco se puede definir como una sustancia líquida. O sea que está en la frontera de lo líquido y lo sólido. Y el problema quizá radica en el tamaño, dijimos, porque es un tamaño mesoscópico, y el tamaño mesoscópico quiere decir que ni es microscópico, pero tampoco es macroscópico. Con una lupa ya se puede observar la diferencia entre estos, pero igual a simple vista pueden confundir a cualquiera, porque pueden pasar como homogéneas.
Y si no, pues vean la imagen que está ahí, la imagen que pueden observar ahí. ¿A qué les parece esa imagen? ¿Qué puede ser? ¿Qué sustancia puede ser? ¿Qué creen? La de la derecha. Crema, podría ser crema. ¿Qué más podría ser? Poleada, chocolate blanco, mayonesa. ¿Qué más? ¿Por qué se están guiando? Por la textura. Independientemente del color, ¿podrían decir algún otro ejemplo? Solo por la textura, aunque no sea del mismo color. ¿Qué podría parecerse? Silicón líquido, exacto. ¿Qué más? Miel, sí. Bueno, hay tantas cosas que cuando uno le preguntan es así como que sí, yo sé cómo, pero no encuentro. Pero ya dijeron bastante, han dicho como casi 10. Entonces, ¿qué es lo importante? Miren, como es difícil de identificar, lo mejor es irse por el lado de la textura. Si se van por el lado de la textura, difícilmente se van a confundir. Ya, por eso está ese ejemplo ahí, esa imagen ahí, porque es lo más fácil de identificar. O sea, han dicho crema, dijeron miel, poleada y no sé qué cuántas cosas más. Pero siempre basándose en la textura, ¿ya? En la textura, independientemente del color, como digo, chocolate blanco. ¿no? Entonces, recuerden esto. Las coloides, entonces, esto sería como un afiance de la teoría. De manera práctica y fácil, ¿cómo puedo identificar una coloide? Por su textura, se ve así como un coágulo, ¿sí o no? De hecho, la palabra coloide está relacionada con coágulo. ¿sí? Si se fijan la textura de la imagen, podría pasar como un coágulo. El coágulo de sangre ya lo habrán visto en algunas ocasiones, se ve como gelatina, ¿sí o no? Que la gelatina también es un coloide. O se ve como flan, el flan se ve mucho más como un coágulo. Y el flan también es un coloide, o sea, todas esas texturas intermedias, o sea, que usted lo toca y dice, o sea, sí se siente sólido, pero no tan duro, o sea, y si usted lo toca, se siente como hasta mojado, aguado, entonces, como que no es sólido, no le pega sólido. La crema, por ejemplo, sí, no, pero tampoco es líquida, porque no es tan aguada como, bueno, algunas sí, ¿verdad? Porque hay una que la mezclan y eso, pero el punto es que no completamente es líquido, pero tampoco completamente sólido. Entonces, esa textura viscosa me da a mí la pauta de clasificarla como una coloide. Y si se fijan, todos los ejemplos que ustedes han dado, si los revisan en su mente, prácticamente son homogéneos. O sea, no se puede ver lo fácil. A lo que quiero llegar es que en esa imagen de la derecha, y seguimos hablando de la imagen, ¿usted puede ver los componentes que tiene o solo ve una sola cosa, una sola fase? Prácticamente se ve una sola fase. Yo no puedo ver si hay más de un componente. Es más, si me lo preguntan así, ¿la sustancia de la foto es una sustancia pura o es una mezcla? Pues ni siquiera sé eso. Porque yo no sé. No hay manera de saberlo, hay que separar para ver si es cierto, si era esa sustancia pura o una mezcla. ¿Pasa por una homogénea, sí o no? Entonces, ese es el problema, que pasa como una homogénea, pero en realidad es heterogénea, ¿ya? Aunque sus ojos digan lo contrario, porque mis ojos dicen que es homogéneo eso. Y ese, como les digo, ese es el mayor problema. Pero ¿en qué nos vamos a basar? En primera instancia, ¿en qué? En la textura, ¿sí? En cómo se ve. Ya, si se ve un poco viscoso, un poco grueso, entonces mejor basémonos en eso. Ya luego, entonces nos vamos con las demás características. ¿Y qué con esas características? Bueno, como son mezclas intermedias que no llegan ni a sólido, pero tampoco están en líquido, o sea que están como líquido sólido, más o menos como eso. Y si lo quieren ver también desde la otra perspectiva, líquido gases, también ahí nos podemos ir. Porque vean, aquí la diversificación es algo así como que uno no lo espera. Por ejemplo, lo que está allá afuera, que los que están en la casa no lo pueden ver, pero las nubes que están formándose allá del lado
derecho de ustedes, allá atrás, ¿qué tipo de mezcla cree que son? Porque son mezclas. ¿Qué tipo de mezcla será esa nube? La de arriba, la blanca. Heterogénea. A ver, hemos visto las dos heterogéneas que existen, suspensiones y coloides. ¿Qué creen que es? Es un coloide. Aunque se ve homogéneo eso, porque no, bueno, a veces las nubes no se ven homogéneas, pero aunque se ve más o menos homogéneo, ese es un coloide, una transición entre líquido-gas también. Es una, se categoriza como aerosol. Los coloides tienen categoría, que no es mi intención entrar en tanta categoría. Si se fijan, no he listado yo todo eso, pero los gases o este tipo de condiciones se llama la categoría aerosoles. Entonces las nubes, los aerosoles como los conocemos, los que vienen enlatados y eso también. La crema chantilly, por ejemplo, la espuma de afeitar. ¿Hola? El algodón de azúcar, lo que pasa que esa ya es una condición, bueno, tendría que entrar como aerosol, porque como el principio de fabricación es el azúcar que la descomponen y le meten aire. Entonces sí, es aire mezclado con carbohidratos, sí, tendría que caer en la categoría de aerosol, tendría que ser un aerosol. Bien, vamos a ver. Otra de las cosas, bueno, hemos hablado de los tamaños, eso creo que no es tan representativo ya, porque ya lo platicamos, que tiene que ver con la apariencia intermedia, pero esta que viene aquí, esta sí es importante, presenta el fenómeno de movimiento browniano, y esta es la razón por la cual no se parecen a las suspensiones. ¿Se acuerdan cuál era la característica principal de las suspensiones? El movimiento de las partículas de las suspensiones. ¿Alguien se acuerda? La sedimentación, correcto. Entonces, esa sedimentación se da por el efecto de la gravedad. ¿Y por qué sufren de gravedad? Porque la partícula es demasiado grande y entonces termina cayendo al fondo. Pero en el caso de las coloides, sufren de este movimiento que se llama movimiento browniano y está representado en esta imagen, como lo pueden observar. Lo que sucede aquí es, imagínense que toda esta imagen, todo ese cuadrado blanco, es el recipiente. Las partículas de soluto de una coloide pueden viajar, si se fijan, vamos a seguir los números, pueden viajar en cualquier sentido. Vean, si siguen los números del 1 al 2, 3, 4, 5, 6, no hay un movimiento regular en esto. Es decir, a veces los movimientos van hacia abajo, como de 4 a 5, va hacia abajo en diagonal hacia la derecha, ¿cierto? Pero el siguiente movimiento, el 5 a 6, va en diagonal hacia la derecha, pero hacia la parte superior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el movimiento browniano no está influenciado por la gravedad y va a generar movimientos caóticos que no le van a permitir caer hasta el fondo. O sea, no va a haber sedimentación. Y por eso es que las coloides pasan por sustancias homogéneas, por el movimiento browniano, pero en realidad son sustancias heterogéneas, pero el tamaño de partícula no les permite que la gravedad les afecte, y entonces van a estar jugando con eso, van a estar subiendo, bajando hacia un lado, hacia el otro, y a eso se le llama movimiento browniano. También hay otro efecto, en otra característica que tienen las coloides, que se llama efecto Tyndall, y el efecto Tyndall me imagino que ya lo han visto varias veces en las fotos de Facebook o de Instagram que suben algunas personas, ese efecto de los rayos de sol filtrado. Entonces ese es el efecto Tyndall, y lo podemos ver porque las partículas son ligeramente grandes, pero no tan grandes como para caer al suelo, entonces quedan suspendidas. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos oscurecer este salón y generar una línea de luz bastante potente, como un láser o una lámpara común puede funcionar si está suficientemente oscuro,
podemos ver, cuando se ha ido la luz en su casa, tal vez lo han visto, pueden ver partículas como basurita que están flotando, o cuando, así como, por eso les puse esta segunda imagen, cuando el techo tiene un hoyito y se filtra esa luz, y pueden ver como esas partículas, o cuando están haciendo fuego en el interior, hay una cocina de leña, por ejemplo, en el campo, es todavía más perceptible este efecto. O sea, el efecto Tyndall es la iluminación de los alrededores de las partículas que conforman un coloide. El aire es un coloide, ¿ya? Y eso es lo que hace complicada la clasificación de los coloides, porque yo dije hace un rato que la consistencia es lo que manda. Y acabo de decir que el aire es un coloide y el aire ni siquiera se puede tocar, solo se percibe vagamente con nuestro tacto, pero no lo podemos tocar para decir que es viscoso. Pero el aire en sí es un coloide y el efecto Tyndall es el que me da la última palabra. Si se iluminan sus partículas es porque es un coloide, y esta sería como la última prueba para poder clasificar este tipo de sustancias. Y lo voy a explicar con esta última foto que está aquí con el tubito. Vean, el primer tubo que está acá, aunque no me hayan dicho qué es, pero por el efecto Tyndall yo lo puedo identificar. Esta sustancia que está aquí es una solución, la del primer tubo. ¿Por qué es una solución? Porque si se fijan, el láser está apuntando de izquierda a derecha y aquí no se ve, pero en el segundo tubo sí se ve, ¿cierto? Eso quiere decir que el láser traspasó. Dijimos hace un rato, yo no sé si fueron conscientes, pero yo dije hace un rato que en las suspensiones incluso los láser no podían penetrar, sino que rebotaban. Entonces, al rebotar, quiere decir que si yo tuviera en este tubo una suspensión, el láser no podría llegar al segundo tubo. ¿Por qué? Porque rebotaría en el primero, si fuera una suspensión. Pero este tubo está dejando pasar la luz para el otro lado, solo que él no se ilumina, pero el siguiente tubo sí se ilumina. La explicación: esta es una solución porque las partículas son tan chiquititas que no pueden iluminarse con el láser, están bien dispersas. Entonces el láser pasa desapercibido, porque el láser de hecho es invisible. Si ustedes se fijan aquí, se vuelve visible cuando ilumina esas partículas. O sea, no es el láser como tal, sino la iluminación de las partículas que están alrededor. Entonces, siempre y cuando usted haga el efecto Tyndall, lo puede hacer con una lámpara o con un láser en la oscuridad. Usted lo hace así, en un vaso de vidrio lo pueden hacer. Si ven que adentro se iluminan las partículas, eso es un coloide. Por ejemplo, el agua con azúcar, que nadie se lo espera porque no es viscoso como tal, sí es pegajoso, pero no es viscoso. Entonces, para mí sería una solución, porque así se ve. El agua con sal, por ejemplo, es una solución y se parece al agua con azúcar. Pero cuando le hacemos esta prueba, el agua con sal se va a ver así, o sea, invisible el rayo, pero el agua con azúcar va a poder mostrarnos específicamente esa línea de láser, ¿ya? O por ejemplo, si le ponemos unas gotitas de leche al agua o la albúmina del huevo, podemos ver que el rayo se va a iluminar. ¿Por qué? Porque esos sí son ejemplos de coloides. Bueno, hay preguntas ahí. Bueno, antes de que se me va a olvidar, los quesos, porque dijimos la crema, pero todos los derivados de la leche, incluyendo la leche, son coloides. El queso, que es más sólido, pero también cae en la categoría de coloides, ¿sí? Bueno, si hay preguntas, háganos. ¿Cuánto falta? Faltan 10. Bueno, el pegamento también. Andrea estaba diciendo, Marcela. A ustedes no les he pedido el nombre, ya les voy a pedir. No sé si alguien más dijo algo, pero bueno, vamos a detener aquí. Y vamos. Sí, algunos, vamos a ver. Espérense, solo tomo nota de las participaciones. Si tienen buen micrófono, les agradecería que fuera por el micrófono, porque si ahorita no... Bueno, levanten la mano en todo lo que estoy revisando esto. Angie. No hay otra Angie. No, solo hay una.
Uy, perdimos a dos. Bueno, no sé si hay más preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, eh, vean, vamos a quedarnos hasta ahí, creo. No vamos a avanzar más en la clase. Nos hemos quedado hasta coloides. Nos faltaría prácticamente las homogéneas. Nos faltarían las homogéneas y yo pensé que nos iba a abundar más, pero veo que sí se lleva un poco de tiempo el estar explicando. Creo que nos va a llevar un rato más. Entonces la parte de factores que afectan la solubilidad y las propiedades coligativas la vamos a dejar para la siguiente semana. Y de igual manera yo quería que jugáramos un poco con un simulador de concentración, pero nos va a servir mejor cuando ya hayamos visto las soluciones, por eso no lo usamos. Pero lo vamos a trabajar entonces la otra semana para que vean ustedes cómo funciona la concentración. Y me parece a mí que ¿cómo se llama? En el simulador se entiende mucho mejor que estar tratando de explicarlo así con dibujillos o algo así. Aquí se va haciendo, lo vamos probando, lo vamos experimentando. Si quieren ustedes travesear antes de la clase, digo, por si quieren, esto es por si quieren, se los voy a dejar ahí en el chat por si le quieren echar un vistazo. Ay, ustedes no. Si me ayudan, lo mandan al chat de grado para las dos compañeras que están aquí en presencial, porque una vez se cierra la llamada, ¿El qué? Ah, lo mandé privado. Ay, es que estaba viendo cómo se llamaban. Gracias. Vaya, me hacen el favor de mandarlo al chat de grado entonces para sus compañeras que están aquí en presencial, porque una vez se cierra la llamada, bajen la mano, una vez se cierran las llamadas, se pierde lo compartido, oigan, por si le quieren echar un vistazo a ustedes también. Pues, aunque lo vamos a hacer en la otra clase. Les dije qué es lo que iban a hacer para este periodo en cuanto al proyecto. Se los dije el lunes pasado, sí se los dije, ¿verdad? Bueno, de todos modos, por si acaso, traten ustedes de revisar, les decía yo, las partes que pudieron haber quedado así como inconclusas, que pudieron haber salido a la carrera. Bueno, les voy a poner un ejemplo así bien puntual. He revisado algunos, en su mayoría es como que sí hicieron en buena parte lo que yo les pedía, pero casi que la mayoría no vinculó el hecho de las sustancias químicas que se involucran en el huerto. No me decían que por qué es que se involucraban, o sea, así como que, es que el fósforo lo que pasa es que la planta lo necesita en tal momento, por decir algo. Entonces sí decían ahí que el fósforo era bueno y ahí moría, pero no decían cómo es que la planta lo utilizaba, en qué momento. Si pueden enganchar eso, o sea, no les estoy diciendo que escriban 5 páginas más, sino que dentro del mismo texto, si le pueden quitar algo que está extra y le ponen esa explicación, sería una buena forma de hacer una buena corrección. Y pues de ahí les decía que la parte de ajustes meramente estéticos también lo pueden trabajar. Así que creo que eso sería, porque en esencia creo que lo que recuerdo de los trabajos de primero era eso, porque de ahí en su mayoría estaban bastante completos. Así que, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, la pueden hacer en este momento, antes de que vayamos a cerrar la clase. No, va. Entonces vamos a cerrar aquí. Nos quedamos pendientes con la segunda parte de las dispersiones. Cerraríamos ahí, y bueno, pórtense bien. Ahí les dejo el simulador por si lo quieren ver. Nos vemos.